Ángeles Domínguez, encantado de que estés con nosotros. Después de... Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Sí, pero bueno, recuerdo muy bien este premio y aquel acto tan bonito que hubo, cuando parecía que no se iba a dejar dormir, que es como morir, la causa de las víctimas del 11M. ¿Cuál es, 19 años después, que se dice pronto, cuál es el estado de la cuestión? ¿Qué es lo que está haciendo la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M y cuál es vuestra preocupación básica hoy? Pues llevamos ya trabajando porque el atentado del 11M, que es el atentado más cruento de la historia de España, en el que fallecieron 193 personas y más de 2.000 heridos, estamos trabajando por que no prescriba. Desgraciadamente, dentro de 5 días y un año, el 11 de marzo del 2024, si nadie lo remedia, prescribirá. Prescribir significa que en este caso, los autores intelectuales y financieros quedarían impunes, precisamente incluso al día siguiente. Entonces, para nosotras las víctimas, eso no lo podemos consentir porque consideramos que es un atentado de esa envergadura, porque no es lógico que prescriba, porque si sale algo que se puede investigar, que creemos que de alguna forma nos podemos hacer otra vez víctimas. Y sobre todo, queremos concienciar, o informar a la sociedad que en estos 19 años no se nos ha dado la oportunidad de decir a la gente que la 11M va a prescribir. Entonces, lo que no se informa no existe, pero al día de hoy, pues desgraciadamente, la prescripción acabará dentro de un año y pico. Bueno, en estos momentos, ¿cuántas víctimas estáis atendiendo y cuál es la situación? Porque siempre se habla de... Claro, los números son monstruosos. Es el mayor atentado de la historia de España y de Europa Occidental, que se dice pronto, ¿eh? Pues nosotros ahora incluso hemos modificado los estatutos y no solamente atendemos a las víctimas del 11M, que somos muchas. También tenemos víctimas de la Sala Bataclan, Ignacio Echevarría, también, que perdió a su hijo en Londres, también está en nuestra asociación. De alguna forma, nuestra experiencia la intentamos que sirva para otras víctimas. De alguna forma, pues víctimas somos todas, no depende del origen de ser víctimas. Y entonces, somos más de 600. Hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención, lo que cuesta hacerse experto en todas las cuestiones legales, de ayuda, psicológicas, médicas, etcétera, que el trabajo que habéis hecho en eso es excepcional, porque es de una complejidad enorme. Es decir, hablamos de los muertos, las familias de los casi 200 muertos, los 2.000 heridos, muchos de ellos con lesiones irreversibles que necesitan tratamiento de por vida, y que esas personas son víctimas exactamente igual y además tienen que convivir todo el día con dos cosas: el silencio de la sociedad, que mira, eso ya pasó, y luego la dificultad legal de la ayuda, que por eso es importante asociaciones como la vuestra, que es que hay gente que de pronto es víctima de una atrocidad, de un atentado, etcétera, no sabe qué hacer y es una verdadera selva para organizarse, ¿no? Sí, desgraciadamente, a lo largo de estos 19 años ha habido otros actos terroristas. Yo siempre me pongo en el lugar de la víctima de ese momento. Lo que yo pasé hasta, de alguna forma, me compuse físicamente, pero psicológicamente también necesitas siempre ayuda. Entonces, si no estás en alguna asociación, la ayuda a veces no llega nunca, porque desgraciadamente la gente piensa, la sociedad, que los poderes públicos arropan al 100% a la víctima. No es verdad. Desgraciadamente tienes que acercarte a los poderes públicos. Y conocerlos. Sí, y saber cuál es la vía real tus de derechos. Ayuda. Una vez que tienes más o menos solucionados las partes, si has estado hospitalizado, si sigues con secuelas, luego ya necesitas, saber tus derechos para, desgraciadamente, puedes reclamar. Que mucha gente piensa que el dinero lo es todo. Yo, en mi caso, daría todo lo que me dieron por estar como el día 10 de marzo del 2004.
Bueno, no solamente yo, sino mi familia. Bueno, esta es otra de las cosas. Sobre el 11M hay dos cosas. Primero, el interés del gran beneficiario, que fue el Partido Socialista y la izquierda, que iban a perder las elecciones y las ganaron manipulando todo lo que pasó. Luego el juicio, que fue una de las mayores tomaduras de pelo que ha habido en la historia de España. Eso es un baldón para la justicia indeleble. Recuerdo el día en que a la fiscal Olga Sánchez, alias Valellá, que primero dijo, en los trenes estalló gomado seco y vale ya. Y luego se demostró en un libro llamado Titadín que no estalló gomado seco, sino Titadín, que era el explosivo que habitualmente un baldón para la justicia y para la policía. Para la policía, por supuesto. Pero es que entonces el juez, y lo recordamos antes, hubo policías que presentaron falsos testimonios, que inventaron mochilas, que inventaron pruebas, que pusieron pruebas falsas para crear, yo lo expliqué en el libro de Rajoy, un escenario del crimen distinto. Para que no se investigara el crimen real, se inventa un crimen, se crea un escenario distinto con pruebas que no eran de ninguna manera. Y el juez lo sabía. El juez que finalmente dicta sentencia lo sabía. Recuerdo al juez instructor del Olmo, que perdió la vista y instruía, se echaba colirio mientras miraba así, bueno, una cosa grotesca. Pero hay un día en que después de que Olga Sánchez Valellá ya pierde por completo la chaveta, empieza a hablar un día de que las cabras comen en alto, que la sal les hace tener más leche, que se pierde, claro, había una tensión brutal en toda la sociedad. Llega el fiscal Zaragoza, se hace cargo de la cosa y dice, bueno, da igual lo que estallara en los trenes. Esa frase define lo que ha sido el 11M. Da igual lo que estallara, el fin conseguido, que era echar al gobierno del PP, que además se dejó, porque no se pudo hacer peor, se consiguió. Y a partir de entonces, las víctimas del 11M son un obstáculo, son incómodas, molestan, porque ya estaba el fin conseguido, ya todos presumían, el PP estuvo dos años absolutamente cao, pero las víctimas seguían siendo víctimas, la justicia no se ha hecho, y ahora estamos a un año de la prescripción total de los autores intelectuales. Pero hay esperanza, ¿no, Ángeles? Porque el caso Miguel Ángel Blanco puede marcar un antes y un después. Vosotros os personáis como acusación en la causa de Miguel Ángel Blanco para que determinados atentados terroristas, también yihadistas y de otro tipo, sean declarados, que no puedan prescribir las causas, ¿no? ¿Cómo está esa situación que se necesita pues para realmente, a partir de aproximadamente unos meses, sí que hemos, no me gusta decir que tenemos de esperanza porque a lo largo de estos años hemos topado con muchas dificultades, pero sí que nos hemos personado en la causa de Miguel Ángel Blanco, porque si se consigue que esto siga adelante, puede ser que no prescriba el 11M y 400 y pico atentados de ETA, con lo cual sería, para las víctimas, pues sería algo maravilloso. Y sobre todo, yo creo que también para mucha gente que es la sociedad, porque todo el mundo sabe que el 11 de marzo del 2004 casi la sociedad entera dijo que de alguna forma había sido víctima. Quiero decir que si se consigue... Bueno, y de hecho el régimen político español es víctima desde entonces. Nada ha sido lo mismo desde aquel entonces. ¿Pero de qué dependería que logre que no se prescriba? ¿Sería una ley? Sería una doctrina de Miguel Ángel Blanco y conseguiría que a partir del año 1990, me parece, con efecto retroactivo, todos los actos terroristas no prescriban. Porque desde el 2004 de octubre los actos terroristas no prescriben, pero nosotros, como fuimos en marzo, tenemos la prescripción en 20 años y los anteriores a nosotros también. Pero hay una cuestión además, hay actos de crímenes de lesa humanidad es que no prescriben. Exactamente. No es un crimen de lesa humanidad el 11M. Es que no está tipificado. No, claro, pero eso es cuestión de adecuar la ley a la realidad. Exacto. Pero que no está tipificado. Con los de ETA, con los de ETA se intenta también que se convierta en eso a nosotros, si los de ETA, en este caso, se tiene en cuenta la doctrina Parrot, que está en la Audiencia Nacional, y se consigue. Yo no quiero ser muy... Ahora, la esperanza es la última que se pierde, pero sí que no quiero ser muy decir, posiblemente tengamos esa posibilidad, porque puede ser que nos demos otra vez con una... ¿De quién depende en la audiencia?
Me parece que el juez García Castellón. El juez García Castellón. Pues mira, tiene la oportunidad de pasar a la historia como una persona decente o no. Porque mira que es sencilla la cuestión. El juez García Castellón además es muy estudioso de los crímenes del comunismo. Los crímenes del comunismo no prescriben, no deben prescribir jamás, igual que no han prescrito los crímenes del nazismo. De hecho, no hay más que películas de cosas que no prescriben del nazismo. Pues anda que tiene la gran oportunidad. Pero ¿con qué partidos de oposición? Porque estamos en año electoral. ¿Tenéis contacto o habéis tenido relación? Estamos intentando otras vías, intentar también ponernos en contacto con los portavoces de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios. Todavía no reciben. Sí, vamos, tenemos fechas, pero quiero decir que por si acaso no sale, es preferible no decirlo muy alto. Pero sí que, bueno, pues intentamos otras vías y dentro de nuestras posibilidades queremos moverlo. Pero necesitamos fundamentalmente, primero, que los medios, en este caso doy las gracias al Grupo de Libertad Digital y a E-Radio, fundamental, y a este programa, porque es una forma de que se dé voz a las víctimas, porque lo que no se informa no existe. Y hay que llegar a toda la sociedad y nosotros tenemos mucha limitación en los medios. Intentamos, por ejemplo, ahora utilizar las redes para intentar movilizar a la gente joven que no sabe ni siquiera lo que es un acto terrorista, no lo ha vivido, gracias a Dios. Pero si no conoce nadie a Miguel Ángel Blanco, sí, la verdad pues imagínate. Pero ahí hay una cuestión, a mí lo que me asombra es que partidos, por ejemplo, incluso Vox, hombre, si Abascal hay una víctima de la ETA, Ortega Lara, ¿cómo es posible que no se acerquen ellos ya? Que pues, tampoco tiene muchas cosas que hacer, aparte de ganar las elecciones o lo que sea, en mayo. Y luego, en año electoral, hombre, esto es una causa que sigue siendo una causa popular, la de las víctimas. No, pero hay, por ejemplo, Daniel Portero, que aparte de ser diputado en la Asamblea de Madrid, es el presidente de Dignidad y Justicia, es precisamente el que lleva la causa Miguel Ángel Blanco y el que está luchando por está consiguiendo revivir lo que parecía imposible, pero bueno, es un trabajo ímprobo. Pero Daniel ha dedicado su vida, mataron a su padre, los etarras, y ha dedicado su vida a eso. Pero a Daniel, yo lo veo en la Asamblea, tiene respaldo absoluto del PP de Madrid. Gracias a lo cual también eso. No sé, la Comunidad de Madrid al día de hoy es la que más nos ha ayudado. Por lo menos el día 30 de enero tuvimos una mesa redonda en la que, bueno, en este caso incluso el local era de la Consejería de Interior y Víctimas, y bueno, realmente de alguna forma sí que nos ayuda. Bueno, sí que es una pena, Federico, perdona, que hay víctimas del 11M en otras asociaciones y parece que, bueno, pues la prescripción no luchan por ellas. Es una pena porque la unión hace la fuerza. Bueno, es que desde el principio siempre se dividió a las víctimas y siempre sacaron una madre de no sé qué que se convirtió en la principal abogada del gobierno, que quería taparlo. No solo con las víctimas del 11M, hay algunas asociaciones que no están por la labor de lo que Portero intenta. De la ETA. Es decir, que sin ninguna duda. Que esto tiene que constar. Y luego a mí me parece que esto es una patata caliente. O sea, la gente se siente efectivamente, como tú decías, muy incómoda. Desde siempre se ha sentido muy incómoda con el 11M. Preguntar por el 11M a un político es ponerle en un aprieto, porque inmediatamente, si no dice, ya se juzgó y está visto y todo, quedó que ya tal, no se atreven, ya no se atreven, porque entonces sabe que va a ser linchado, sabe que le van a llamar fascista, sabe que van a mentir y que van a decir que sostiene que eso lo hizo la ETA, que es, por cierto, lo que decía El País cuando hubo... Por cierto, lo que dijo la SER esa mañana. Y El País. Esa mañana. Eso queda muy bien explicado aquí con la transcripción. Titadín con cordón detonante, el explosivo de la ETA, ese día. Como sabes que ellos son los dueños de la memoria y de las conciencias y del relato, pues claro, los políticos a los que se les pregunta por este tema tienen muchísimo miedo y miran de acogerse a lo puramente institucional, lo de estar con las víctimas. Bueno, aquí se trata de si queremos permitir que esto prescriba o queremos intentar que no prescriba
porque más allá de... Esto es un asunto complicadísimo. Eran decenas de miles de páginas de sumario y luego ha estado la desinformación por parte de prensa y de algunas instituciones. Porque, en fin, algún día tendremos que hablar de lo que instituciones muy importantes de España hicieron con la información, ¿eh? Sí. Pero no, es que aquí hay algo más, hay algo que es evidente. El Partido Socialista Obrero Español utilizó la conmoción del país para, en una jornada de reflexión, llevar el pánico a las calles y la sensación de miedo, incertidumbre y terror. No, y culpar a un gobierno que estaba idiotizado. Y eso hizo que fue un caso único, porque en cualquier país, cuando hay un atentado terrorista, la gente se pone detrás de su gobierno, y aquí se puso a culpar a su gobierno. Dijo Rubalcaba, España no se merece un gobierno que le mienta. Claro, y pues como España se merece un gobierno que no le mienta. Llegó Rubalcaba, que mintió. Cuando nació dijo que se llamaba María José. O sea, es el mayor embustero que ha habido en la historia de la política. Pero la cuestión de fondo hay que ir a lo práctico. O sea, en estos momentos, además de esta, que es la gran batalla, es decir, hay cosas que no prescriben porque no deben prescribir. Porque si esto se borra, que es a lo que se va de la historia de España, no se entiende la historia de España. Todo lo que nos pasa con la ETA, con el 11M, con la justicia politizada, etcétera, no se entiende si esto de pronto se dice se acabó. Materialmente, ¿cómo se puede ayudar a la asociación? Porque siempre habéis estado solos y abandonados. Pues lo primero, daros las gracias por darle la posibilidad de hablar y de informar a los oyentes. Los oyentes de radio siempre nos han apoyado en nuestras causas. Creo que nuestras causas es la causa de toda la sociedad. Lo que pasa es que, bueno, por desgracia, tenemos muchas limitaciones. Entonces, yo pediría que en estas circunstancias actuales la gente, económicamente, pues lógicamente estamos mal. Entonces, bueno, nuestra página web es www.ayuda11m.org. Ahora también tenemos el Bizum, que es el 04951. Y para la gente mayor que lo tiene más complicado, pues el número de teléfono de la asociación es 91 311 84 32. También decir que nuestra asociación está reconocida de utilidad pública, con lo cual los donantes se pueden desgravar esa donación para, bueno, la declaración de la renta. Mira qué ocasión tiene Juana Belló de limpiar su... Ángeles, digo porque es una asociación de reconocida. Os llaman a vosotros para que vayáis a los colegios a explicar vuestra experiencia, lo que fue el 11M. Te lo pregunto porque el otro día, por otros motivos, hablando con uno de los responsables de la asociación, bueno, del memorial que hay en Vitoria de las víctimas del terrorismo, se sorprendía porque realmente ningún colegio del País Vasco acudiese a visitar este memorial. Sí que empiezan a ir algunos colegios de Madrid, de La Rioja, de Navarra, pero bueno, era algo insólito, ¿no?, que en el País Vasco ningún colegio de la comunidad autónoma fuese a ver ese memorial. Entonces, mi pregunta es si os han llamado de alguna comunidad autónoma, de alguna institución, digamos, ese tipo educativa. De, bueno, la relación con los colegios lo lleva el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior selecciona a las víctimas que van a dar la ponencia. Yo sé, por ejemplo, pues Eloy Morán, él ha participado, Esther Saez. Lo que pasa es que el número de testimonios de ETA comparado con el de 11M, lógicamente, es muy reducido. De ETA, pues a lo mejor es 8 contra 2 o 8 o 9 contra 1. Sí, participamos, pero es en nominativo. Quiero decir que el Ministerio del Interior selecciona a las víctimas que dan testimonio y me imagino pues los colegios también. Bueno, ya que está esto en manos de García Castellón, que es un hombre de opinión, le vamos a regalar el sillón si se porta bien. Y si no, este sillón se volverá contra él, lo engullirá. O sea, este es el sillón. Hasta ahora se lo recomendaba Tamames, que va a necesitar más que un sillón. El Relax Super, pero tiene cuatro mecanismos, señoría García Castellón, 4 mecanismos de masaje, calor lumbar, te eleva los pies y además te pone en pie, que es lo que tiene que hacer la justicia, ponerse en pie de una vez. Y si no, además, todos los fantasmas del Gulag se le aparecerán eternamente.
todo el tiempo que viva, e incluso después de muerto. Los muertos del Gulag siempre viven, están ahí. Bueno, además en un color bengué, que es un color elegante para un juez, es lo que tiene que ser. Vale 600 euros por ser él, 499, y si es del Club Libertad Digital, que no lo sé, todavía un 5% más de descuento, yoquierouno.com. ¿Y los oyentes? Bueno, pues están pendientes de la entrevista a nuestra invitada Ángeles Domínguez. Este sábado se cumplen ya 19 años de la masacre del 11M, 193 personas asesinadas aquí en Madrid. Ha pasado mucho tiempo, pero se quieren aferrar a la esperanza, esa puerta que deja la justicia abierta, que no prescriban los delitos para aclarar la verdad, y sobre todo porque muchos de nuestros oyentes, y ahora lo va a escuchar, consideran que aquel 11 de marzo de 2004 fue la piedra de toque, el origen de todo lo que estamos viviendo en estos últimos años. Tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes. Vamos allá, doña Ángeles. Muchas preguntas, pero sobre todo muchos mensajes de ánimo para que sigan luchando incluso contra quienes no quieren que se sepa la verdad, y también contra quienes prefieren no saberlo porque es o menos incómodo o menos doloroso. Aparte del dolor personal y de las pérdidas de familiares, pues ha sido un desastre para toda España, porque nos ha conducido a los gobiernos de Zapatero y Rajoy, que permitió que siguiesen sin aclararse los verdaderos culpables y el origen de este 11M. Aunque tengamos todos los españoles, o la mayoría de ellos, muchas sospechas del complot que tuvo el 11M, donde murieron tantísimos españoles, ¿cree usted que en algún momento se sabrá quién fue el autor intelectual o los autores intelectuales? Mi pregunta para la señora Domínguez. ¿A ustedes les informaron durante estos años cómo van las investigaciones del 11M? Una pregunta concreta. ¿No es posible que salga un Villarejo o un Tito, un mediador en este caso? A ver si es posible conocer la verdad ya de una vez. No entiendo por qué los asesinatos, los atentados terroristas, cualquier tipo de delito donde haya muertos prescriben, que no debe prescribir nunca. Nunca, nunca, nunca. Después, si han pasado muchos años, se le aplicarán a la persona las debidas causas modificativas del delito o cualquier cosa, pero no deben de prescribir. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido la Asociación de Víctimas del 11M por parte de este gobierno? Más que una pregunta, una afirmación, y es que por lo menos todavía somos algunos los que mantenemos nuestro lazo de luto en nuestra bandera nacional. Mucho ánimo y hagan todo lo posible porque esto no pase al olvido. Dejar que un vagón se pudriera en un estercolero y cuando apareció, porque lo encontraron ustedes, que también fuese aniquilado. Se puso de acuerdo toda la sociedad, no solamente los políticos y los mandamases, en que se silenciara eso, sino que el pueblo asumió que eso no se preguntaba más y no se hacía más, excepto las excepciones nobles de los que pensamos que nunca se ha de olvidar lo inolvidable. Muchas cosas, María Ángeles. Contestando si nos han de alguna forma pasado las investigaciones, pues realmente no. Nos hemos enterado fundamentalmente por los medios de comunicación que bueno, a lo largo de estos años o ha sido escrito o a nivel de radio. Realmente a nosotros como asociación no nos han pasado nunca cómo iban las investigaciones. Nos hemos tenido que enterar como la mayoría de la sociedad. Si tienes interés, te enteras, o por medio de digital. Si no empiezas a investigar por tu cuenta porque sabes que están mintiendo. Sí, si tienes alguna inquietud, pues escuchas algunos medios de comunicación y luego te metes en internet y lógicamente los periódicos digitales dicen cosas que otros medios no dicen. Realmente las televisiones, por así decirlo, que ve la mayoría de la gente, no hablan nunca del 11M. Jamás. Hay que decir que Perdón. A lo mejor el día de 11M sí, pero simplemente por bueno, pues sacarán un día a la al año. de siempre para decir que hay que ver qué mal era el gobierno del PP.
Lo de No, siempre. pero que las víctimas Bueno, somos víctimas todo el año. sí, pero bueno, ya se sabe. Nosotros vamos a hacer en Libertad Digital, se está preparando una serie de informaciones, de recapitulación. Hablaremos también con Ignacio También han López Bru. preguntado por qué no deben prescribir el 11M. Pues consideramos que las víctimas tenemos el mismo derecho que no prescriban, yo creo que todos los atentados. Y en este caso, que es el atentado más cruento de tantos muertos y tantos heridos de por vida, que mucha gente piensa solamente en los muertos, desgraciadamente son los que hay, pero hay mucha gente, 2.000 secuelas para toda la vida, psicológicas y físicas, que todos los días se las ven. Yo en mi caso tengo alguna quemadura, tengo trasplante de los oídos, pero eso hay que vivirlo todos los días para la gente es el 11M, porque todos los días te ves con alguna secuela. Entonces, creo que todos los actos terroristas no tienen que prescribir. Porque además, de esa forma también se puede, con el tiempo, es que si no, en este caso, los autores intelectuales y financieros quedarán impunes. Con lo cual, al día siguiente pueden decir que han sido ellos y no se puede hacer nada, o sea, no se puede juzgar. Puede decir además un país vecino, claro, perfectamente, pero hay un añadido, o sea, aquí hay un verdadero negociado, un ministerio, porque es un ministerio de memoria democrática, y esto no es memoria. No, y esto no ha lesionado la democracia. Esto es olvido institucional. Sí, pero hay que insistir. O sea, no puede ser que la memoria democrática sea investigar crímenes de la guerra civil y no esto de hace 19 años, que fue la mayor masacre de la historia de España y de Europa. Además, hecha con una finalidad política. Víctimas absolutamente inocentes que iban a trabajar en los trenes de cercanías. Se trataba de que quien lo hiciera y quien lo decidiera trataba de crear, como todo atentado terrorista, pero en este caso por las características, un terror inmediato, indefinido, una inseguridad y con las fechas, con las elecciones encima, que políticamente alguien supo aprovechar muy bien y convertirlo en lo que necesitaba. Algún día en las memorias de alguien, dentro de muchos años, sabremos si hay un país cuyos servicios de inteligencia intervinieron, sabremos quién en nuestros servicios de inteligencia sembró pistas falsas y sabremos todo aquello que hoy, en este momento, por eso yo soy un poco pesimista al respecto, no se sabe, como se sabe, no se puede señalar a otro autor más que al Yo morito. recuerdo Lo País, como ya le llamo yo también Lo País, hubo una semana en que sacó 7 autores intelectuales en 5 días. O sea, no está mal, teniendo en cuenta que viene ocultándolo todo. Pero yo desde el principio dije una cosa: unos moritos de Lavapiés, de Leganés o de donde sea, no vuelan 4 trenes simultáneamente con Semtex, es decir, con un tipo de explosivo militar, si no pertenece a los servicios secretos de un país, pero de un país de verdad. O sea, no vale Cabo Verde. O sea, es que un hay país que engañarse de para verdad. creer lo contrario. O sea, para volar 4 trenes simultáneamente hace falta una infraestructura y una capacidad de inteligencia, de manejo de materiales, etcétera, absolutamente extraordinaria, de país moderno. Y nosotros solo tenemos 2 países cercanos que lo pueden hacer, que son Francia y Marruecos. No hay más. No hay más. En cualquier caso, podían ser españoles, pero no lo son. Españoles, no. Para taparlo, por supuesto. Lo taparon españoles. ¿Pero quién lo hizo? Evidentemente no los moritos que metieron, que además sacaron todos enseguida, lo sacaron de la cárcel. Es que es evidente. Porque estamos especulando. Yo no sé si ningún otro atentado europeo se ha llegado a este punto de no saber absolutamente nada. Ahí sí se llegó al fondo de las cosas. Aquí lo que tenemos es que los autores materiales, algunos murieron, otro, el único que está condenado con 42.000 años de cárcel, Zugam, fue condenado con testigos falsos, que eso se ha comprobado después. Que se sabe que son falsos y ya no sabemos nada. Y luego más. Vienen las paletadas de tierra, porque hay que enterrar el tema, y eso es lo que
una persona que sea mínimamente, que tenga un mínimo sentido de la ciudadanía y de la libertad, no puede admitir. No podemos admitir que el único acusado lo haya sido con testigos perdió falsos. La cabeza y con testigos falsos. Y no podemos admitir, sobre todo, que nos tomen por idiotas, por idiotas y nos hagan creer que el atentado más dañino y mejor organizado para mal de la historia de Europa ha sido una cosa de aquellos matados. Que eran todos confidentes de la policía. Bueno, eso no es tan raro, porque los confidentes de la policía, o sea, la policía más o menos localiza donde hay peligro. Y se busca confidentes por todos sitios. Para volar trenes hace falta tener una capacitación enorme. Sí, con un sentido militar. Bueno, pues muchísimas gracias, María Ángeles, y esta semana nosotros vamos a informar, nosotros seguimos informando. Nosotros encontramos ese vagón, era fiscal del Estado para su oprobio, Eduardo Torres Dulce, dijo que por supuesto se iban, encontramos con el boquete de la explosión. El vagón que había desaparecido no había desaparecido. Nos llamaron y dice, como ustedes están ingresados, está debajo de una lona en tal sitio. Y estaba, lo dijimos. No sé, lo mandaron a lo mejor ¿no? En Cowboys de Medianoche se nos aparecerá alguna vez, pero nunca dijeron qué han hecho con ese. Hicieron desaparecer. ¿Por qué era importante? Hombre, porque en el boquete está la prueba del explosivo y por lo tanto el arma del crimen. Sin arma del crimen no se puede investigar. ¿Y el fiscal general no ha dado ninguna explicación? Ninguna. Lo veo, me saluda por las noches, hablamos. John Ford ha sacado un libro de John Ford. Imagínate del 11M si no tenía. Ríete de Liberty Balance. Pero en fin, muchas gracias Ángeles y a seguir en Pues muchas gracias a ti por invitarme y darnos voz y sobre todo muchas gracias a los oyentes que bueno, desgraciadamente necesitamos su ayuda para seguir adelante.